Soy Alicia Pérez, tengo 22 años, y hace 3 semanas mi mundo entero cambió de eje. Mis papás le compraron a mi hermano menor un BMW completamente nuevo por su graduación de preparatoria, mientras que yo recibí un mensaje que decía: "Felicidades por tu graduación universitaria, cariño", con un emoji de pulgar arriba. Pero lo que hicieron cuando Harvard me llamó para ofrecerme una beca completa para posgrado fue aún peor. Si alguna vez te has sentido como el hijo invisible en tu propia familia, por favor déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para unirte a miles de otros que entienden este tipo particular de dolor. Todo este problema empezó hace 5 años en el lugar más improbable, una lavandería de 24 horas en el centro de Portland a las 2 de la mañana. Era estudiante de primer año en Portland State, sobreviviendo con ramen y terquedad, lavando mi única carga de ropa durante las horas de menor demanda para ahorrar $3. Las luces fluorescentes zumbaban arriba como avispas furiosas y el lugar olía a detergente industrial mezclado con el fantasma de cigarrillos de cuando aún se permitía fumar adentro. Estaba encorvada sobre mi libro de macroeconomía, marcador en mano, cuando alguien dejó caer su teléfono justo al lado de mi canasta de toallas húmedas. «Ay no, por favor dime que no se quebró», vino esta voz, cálida como té de miel en una garganta adolorida. Alcé la vista para ver a este chavo con los dedos manchados de pintura recogiendo un iPhone con una funda cubierta de girasoles pequeñitos. Tenía el tipo de cabello café despeinado que se veía intencional, pero probablemente no lo era. Y cuando sonrió noté que tenía un pequeño espacio entre los dientes de enfrente que de alguna manera lo hacía más atractivo, no menos. «Se ve intacto», le dije, regresándoselo, aunque no estoy segura de por qué alguien pondría girasoles en la funda de su teléfono. «Mi hermanita me la hizo», dijo acomodándose en la silla de plástico junto a la mía sin invitación. «Tiene 8 años y piensa que necesito más alegría en mi vida. Aparentemente mi estética natural es de chavo universitario triste». Señaló su camisa de franela oversized y jeans salpicados de pintura. «Soy James, por cierto, y antes de que preguntes, sí, sé que es raro hacer la colada a las 2 de la mañana. Los proyectos de arte no mantienen horarios normales. Así fue como conocí a mi mejor amigo, mi confidente, la persona que se convertiría en mi familia elegida cuando mi familia biológica demostró que en realidad nunca quiso el trabajo». James Chen era estudiante de arte con las manos callosas del trabajo de escultura y una habilidad extraña para hacer que hasta los momentos más mundanos se sintieran como aventuras. Llevaba un cuaderno de bocetos en el bolsillo trasero y dibujaba en servilletas cuando estaba pensando. Hacía café terrible pero excelentes sándwiches de queso a la plancha. Se acordaba de que yo prefería mi pizza sin queso porque los lácteos me causaban acné, y nunca me hizo sentir rara por eso. Durante los siguientes 3 años, James y yo construimos algo que nunca había experimentado antes. Una relación basada en realmente vernos el uno al otro. Él notaba cuando estaba estresada antes de los exámenes y aparecía con mi té favorito de esta tiendita cerca del campus. Yo aprendí que le hablaba a su abuela cada domingo por la mañana y que le tenía miedo a las mariposas, pero nunca lo admitiría ante nadie más. Estudiábamos juntos en la biblioteca hasta que seguridad nos echaba, compartíamos carreras de medianoche al súper por helado y pasamos incontables horas en su departamento desordenado donde los lienzos se recargaban contra cada pared como centinelas coloridos. Mi familia apenas reconocía su existencia. Durante las raras llamadas a casa, si mencionaba a James, mi mamá hacía este pequeño sonido que de alguna manera transmitía tanto desinterés como ligera desaprobación. Mi papá nunca preguntaba por él para nada. Mi hermano menor Jake, su niño dorado, podía mencionar cualquier persona random de su preparatoria y de repente eran 20 preguntas sobre su familia, sus planes, su color favorito. Pero James, que había estado ahí para mí durante la libertad condicional académica, la intoxicación alimentaria y el gran desastre de la compañera de cuarto del segundo año, bien podría haber sido invisible. El período dorado de mi vida no estuvo marcado por lujo o logros, estuvo marcado por sentirme genuinamente conocida. James y yo teníamos esta rutina donde nos encontrábamos en Café Vita cada jueves por la mañana antes de nuestras respectivas clases de las 9 de la mañana. Él pedía esta bebida ridícula con leche de avena y 3 shots de espresso, y yo pedía café negro porque estaba ahorrando dinero para libros de texto.
Nos sentábamos en la mesa del rincón con la pata coja y él me mostraba en lo que había estado trabajando esa semana mientras yo me quejaba de mis profesores de economía que parecían pensar que dormir era opcional. ¿Sabes que es muy loco?, dijo James una mañana de octubre, dibujando algo en los márgenes de mi cuaderno. Te iluminas cuando hablas de teoría económica, pero pones esta cara de derrota cada vez que tu familia llama. Había dibujado un pequeño pájaro en la esquina de mi página, las alas extendidas como si estuviera a punto de echar a volar. Eso es ridículo, dije, pero aún mientras las palabras salían de mi boca sabía que tenía razón. Mi familia tenía esta forma de hacerme sentir simultáneamente demasiado y no suficiente. Demasiado seria sobre la escuela, pero no lo suficientemente seria sobre las obligaciones familiares. Demasiado independiente, pero no lo suficientemente exitosa para justificar esa independencia. Hicimos planes durante esas citas de café. James quería mudarse a Seattle después de la graduación, tal vez encontrar espacio de estudio y realmente intentar hacerla como artista. Yo soñaba con la escuela de posgrado. Tal vez derecho, en algún lugar que me permitiera usar mi cerebro para algo más grande que yo misma. Hablábamos de conseguir un departamento juntos, en algún lugar con buena luz para sus pinturas y espacio silencioso para mi estudio. Planeamos viajes de fin de semana a la costa. Hablamos de adoptar un gato, debatimos si alguna vez seríamos el tipo de personas que organizan cenas. Me sentía segura en esos planes. James me hacía sentir que merecía cosas buenas, que mis sueños no eran demasiado grandes o demasiado pequeños, sino exactamente del tamaño correcto para la persona en la que me estaba convirtiendo. Cuando estaba con él, no sentía que estuviera constantemente haciendo audiciones para amor y aceptación. No tenía que ganarme su atención o competir por su afecto. Solo se daba libremente, de la manera que debería ser el amor. Pero había pequeñas señales de que algo no estaba del todo bien en mi dinámica familiar, señales a las que debería haber puesto más atención. Como que mi mamá siempre parecía llamar durante mi tiempo de estudio, nunca durante las visitas de James o cuando realmente podría querer platicar. Como que mi papá preguntaba sobre mis calificaciones con este tono que sugería que esperaba decepción. Como que las conversaciones sobre los logros de Jake duraban 20 minutos, pero mi reconocimiento en la lista del decano recibía un qué bonito cariño antes de que el tema cambiara al horario de béisbol de Jake. La señal más reveladora vino durante las vacaciones de primavera de mi tercer año. Había sido invitada a visitar las actividades de preparación para la graduación de Jake, pero la invitación venía con condiciones. Estamos tan emocionados de que puedas ayudar con la planeación de la fiesta, había dicho mi mamá. No estamos emocionados de verte o te hemos extrañado. Fui invitada como mano de obra gratuita, no como familia. Esa debería haber sido mi primera pista real sobre lo que se venía. Pero estaba demasiado atrapada en mi propio mundito de citas de café y sesiones de estudio y sentirme genuinamente querida para notar que mi familia ya había tomado su decisión sobre cuál hijo importaba más. Estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa posible. El día que todo cambió empezó como cualquier otro martes de mayo. Me desperté en mi pequeño departamento tipo estudio que olía al restaurante vietnamita de abajo, hice café instantáneo en la taza que James había pintado para mí en su clase de cerámica y repasé mis notas para mi examen final de macroeconomía. La luz matutina se filtraba por mi única ventana, bañando todo en ese resplandor dorado suave que hacía que hasta mis muebles viejos se vieran intencionales. Tenía esta sensación de expectativa, como si algo bueno estuviera a punto de pasar, aunque no podía identificar qué. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá: la graduación de Jake es este fin de semana. Papá reservó cena en Canlis para el domingo. Vístete bien. Canlis era el restaurante caro en Seattle donde mis papás llevaban a clientes cuando querían impresionarlos. Nunca había comido ahí, pero los había escuchado hablar de los precios en tonos susurrados y reverentes. Esto se sentía significativo. Pasé la mañana en mi examen, trabajando a través de curvas de oferta y demanda y calculando el excedente del consumidor con el tipo de enfoque que venía del interés genuino en la materia.
La economía me tenía sentido de una manera que la dinámica familiar nunca tuvo. Había reglas, resultados predecibles, causa y efecto lógicos. Cuando salí de ese salón me sentía confiada y realizada. Había trabajado duro por 4 años, mantuve un promedio de 3,8 mientras trabajaba medio tiempo en la librería del campus y me estaba graduando sin deudas gracias a becas y presupuesto cuidadoso. Llamé a James desde los escalones del edificio académico, entrecerrando los ojos bajo la luz brillante de la tarde. El examen salió genial, le dije. Creo que realmente clavé la pregunta sobre fallas del mercado. ¿Quieres celebrar con pizza terrible? No puedo esta noche, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Estoy dando los toques finales a tu regalo de graduación, pero mañana definitivamente celebramos. Estoy pensando en ese lugar con las malteadas enormes que finges no amar. Esa tarde manejé las 3 horas a la casa de mis papás en Bellevue, cantando junto a mi playlist cuidadosamente curada para viajes por carretera y sintiéndome optimista sobre el fin de semana. Había empacado mi vestido más bonito, el azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo, y hasta me había dado el lujo de comprar aretes nuevos. Quería verme como la graduada universitaria exitosa que estaba a punto de convertirme. La casa se veía exactamente igual que siempre, fachada de ladrillo imponente, césped perfectamente cuidado, el tipo de jardinería que requería mantenimiento profesional. El Mercedes de mi papá estaba en la entrada junto al Lexus de mi mamá, ambos carros valían más de lo que había gastado en toda mi educación universitaria. Estacioné mi Honda Civic golpeado detrás de ellos y agarré mi bolsa de fin de semana, sintiendo esa familiar tensión en el estómago que siempre venía con regresar a casa. Alicia, gritó mi mamá desde la cocina mientras caminé por la puerta principal. Timing perfecto. Acabamos de abrir una botella de vino para celebrar. Encontré a mis papás y Jake agrupados alrededor de la isla de la cocina, copas de champán en mano, viéndose como algo salido de una revista de estilo de vida. Mi mamá claramente había ido al salón recientemente, sus mechas rubias estaban perfectas, su maquillaje impecable a pesar de ser las 7 de la noche. Mi papá llevaba su uniforme estándar de caquis y camisa abotonada, viéndose como el asesor financiero exitoso que era. Y Jake, de 17 años y creído, estaba parado entre ellos llevando una chamarra de deportes que costaba más que mi renta mensual. Ahí está nuestra graduada universitaria, dijo mi papá, alzando su copa. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Por un momento sentí ese resplandor cálido de aprobación que había estado persiguiendo toda mi vida. Tal vez este fin de semana sería diferente. Tal vez finalmente me verían de la manera que James me veía, como alguien que vale la pena celebrar, que vale la pena la inversión. Pero la verdadera celebración, continuó mi mamá, su voz subiendo con emoción, es por el regalo de graduación de Jake. Fue entonces que noté el llavero del BMW sentado en el mostrador como una pequeña bomba plateada esperando explotar mis expectativas. Jake lo levantó, sonriendo esa sonrisa creída que lo hacía verse exactamente como nuestro papá a los 17. BMW 328i completamente nuevo, anunció Jake. Azul medianoche con el paquete premium. Papá dice que todo graduado necesita un carro confiable para su siguiente capítulo. Me quedé ahí parada en la cocina de mis papás, sosteniendo mi bolsa de fin de semana como un escudo, viendo a mi hermano colgar las llaves del carro que valían más de lo que había ganado en 2 años de trabajo-estudio. La cocina de repente se sintió demasiado brillante, demasiado caliente, demasiado pequeña. El olor de cualquier cena cara que mi mamá hubiera preparado me revolvió el estómago. Eso es increíble. Logré decir, mi voz sonando hueca hasta para mis propios oídos. Muy generoso. Pensamos que iba a necesitar algo confiable para trasladarse a explicó mi papá, como si hubiera pedido justificación. No podemos tenerlo tomando el camión como cualquier estudiante común. La ironía no se me escapó. Había estado tomando el camión por 4 años junto con caminar, andar en bici y ocasionalmente pedir aventones a James cuando el clima era particularmente horrible. Nunca me quejé al respecto, nunca pedí ayuda con transporte. Había encontrado mis propias soluciones porque eso era lo que hacías cuando eras el hijo responsable. ¿Dónde está mi copa?, pregunté, asintiendo hacia la botella de champán. Ay, dijo mi mamá, viéndose genuinamente sorprendida,
Pensé que no tomabas durante la semana de exámenes. Los exámenes terminaron, mamá. Me gradué, ¿te acuerdas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake se movió incómodamente, de repente muy interesado en las llaves de su carro nuevo. Mi papá se aclaró la garganta y alcanzó otra copa del gabinete. Por supuesto, dijo mi mamá rápidamente. Lo siento, cariño, estoy tan emocionada por el regalo de Jake que perdí la pista. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy planeando celebraciones. Mientras estaba ahí parada tomando champán que sabía a cenizas en mi boca, viendo a mis papás consentir a Jake y su carro caro nuevo, me di cuenta de que realmente no era parte de esta celebración para nada. Era un miembro de la audiencia esperada para aplaudir y sonreír y jugar mi papel como la hermana mayor comprensiva que solo estaba agradecida de estar incluida. Esa noche, acostada en mi cuarto de la infancia que había sido convertido en el cuarto de manualidades de mi mamá, miré el techo y traté de procesar lo que estaba sintiendo. No era solo sobre el carro, aunque el carro ciertamente dolía. Era sobre el patrón, el mensaje claro de que mis logros merecían reconocimiento mientras que los de Jake merecían inversión. Me había graduado con honores, sin deudas, con prospectos de trabajo y posibilidades de posgrado. Jake apenas había mantenido un promedio de C y se iba a la universidad estatal local porque era el único lugar que lo aceptó. Pero él obtuvo el carro, él obtuvo la cena de celebración en el restaurante caro, él obtuvo el orgullo y atención y apoyo financiero de mis papás, y yo obtuve una copa de champán que fue una ocurrencia tardía. Saqué mi teléfono para mandarle mensaje a James, luego lo guardé otra vez. ¿Cómo podía explicar esto sin sonar mezquina? ¿Cómo podía articular que no se trataba del dinero o el carro, sino de sentirme invisible en mi propia familia? La mañana siguiente todo empeoró. Me desperté con el sonido de voces en la cocina, mis papás y Jake discutiendo planes para el día. Cuando bajé, todavía en pijama, estaban acurrucados alrededor de la laptop de Jake, viendo cotizaciones de seguro de carro y discutiendo qué permiso de estacionamiento necesitaría para el campus. Buenos días, cariño, dijo mi mamá distraídamente sin levantar la vista de la pantalla. Hay café en la cafetera. Me serví una taza y me paré en el mostrador, viéndolos planear el futuro de Jake con el tipo de atención y cuidado que nunca había experimentado. Estaban investigando planes de comida de dormitorio, discutiendo horarios de clases, hasta viendo las mejores rutas del campus a casa para visitas de fin de semana. ¿Y tú qué, Alicia?, preguntó mi papá de repente, como si acabara de acordarse de que existía. ¿Algún plan grande después de la graduación? Estoy aplicando a programas de posgrado, dije. De hecho, supe de algunas escuelas esta semana. Muy buenas noticias, qué bonito, dijo mi mamá, todavía enfocada en la pantalla de la laptop. Jake, mira este plan de comidas. El premium incluye cenas nocturnas. Perfecto para cuando estés estudiando. Me quedé ahí parada con mi café enfriándose, esperando a que alguien preguntara sobre mis noticias, que mostrara aunque fuera un destello de interés en mi futuro. Pero estaban demasiado ocupados planeando la vida de Jake para notar que yo podría tener algo importante que compartir. Probablemente debería empezar a buscar departamentos en Seattle, dije, probando si alguien realmente estaba escuchando. Murmuró mi papá. Jake, probablemente deberíamos configurar las transferencias de tu cuenta bancaria antes de que te mudes a los dormitorios. Fue entonces que me di cuenta de que probablemente podría anunciar que me mudaba a Marte y no se darían cuenta mientras Jake necesitara algo. Terminé mi café en silencio y subí a bañarme, sintiéndome más sola de lo que me había sentido desde esa noche en la lavandería cuando conocí por primera vez a James. La cena de graduación en Canlis esa noche fue todo lo que había esperado y nada de lo que había esperado. El restaurante era hermoso, ventanas del piso al techo con vista al lago Unión, meseros que se movían como bailarines, comida que parecía arte. Llevé mi vestido azul marino y aretes nuevos y me sentí completamente fuera de lugar en mi propia cena de celebración, porque en realidad no era mi cena de celebración para nada. Jake monopolizó la conversación, hablando sobre sus planes para la universidad, su emoción por unirse a una fraternidad, sus ideas para viajes de vacaciones de primavera. Mis papás se colgaron de cada palabra, haciendo preguntas de seguimiento, ofreciendo consejos, compartiendo historias sobre sus propias experiencias universitarias.
Cuando el mesero preguntó sobre el postre, mi mamá aplaudió con las manos. Definitivamente deberíamos pedir algo especial. Esta es una ocasión tan importante. Para los dos, agregué en voz baja. Por supuesto, dijo mi papá, pero su tono sugería que se había olvidado otra vez de que yo también me estaba graduando. El postre llegó con una sola vela. Felicidades, Jake, dijo el mesero, obviamente habiendo sido informado sobre para quién era la celebración. Nadie lo corrigió. Me disculpé al baño después del postre, no porque necesitara usarlo, sino porque necesitaba un momento para respirar. Me paré en la opulencia de mármol y oro del baño de mujeres, mirando mi reflejo y tratando de entender cómo me había vuelto tan invisible para las personas que se suponía me amaran más. Cuando regresé a la mesa, mis papás ya estaban pagando la cuenta. Jake estaba en su teléfono, probablemente mandando mensajes a amigos sobre su carro nuevo. Nadie preguntó si había disfrutado mi comida o si quería quedarme más tiempo o qué quería hacer para celebrar mi propia graduación. El viaje a casa fue silencioso. Me senté en el asiento trasero como una niña, viendo el skyline de Seattle desaparecer detrás de nosotros, sintiendo como si yo también estuviera desapareciendo. Esa noche finalmente le mandé mensaje a James, la cena familiar fue brutal. No puedo esperar a regresar a Portland mañana. Su respuesta llegó inmediatamente, ¿quieres hablar de eso? Estoy despierto trabajando en tu regalo de todos modos. Mañana escribí de vuelta, solo necesito sobrevivir esta noche, pero no regresaría a Portland al día siguiente, porque fue entonces que llegó la llamada telefónica que cambió todo y reveló que tampoco le importaba realmente mi éxito a mi familia. La llamada llegó a las 9:17 de la mañana del lunes por la mañana. Estaba en mi cuarto de la infancia, empacando la bolsa de fin de semana que optimistamente había traído para lo que esperaba sería un fin de semana de celebración. El tono era desconocido, no el tono genérico del iPhone que usualmente escuchaba, sino algo que sonaba oficial y urgente. ¿Habla Alicia Pérez? La voz era clara, profesional, con solo un toque de calidez. Sí, soy yo. Habla la doctora Rebeca Martínez de la Oficina de Admisiones de Harvard Kennedy School. Espero no estar llamando muy temprano. Quería entregar personalmente noticias emocionantes sobre su aplicación de posgrado. Me senté pesadamente en mi cama individual vieja, mis piernas de repente sintiéndose como que no podían sostenerme. Harvard. Había aplicado por capricho, más que nada porque James me había retado. Eres más inteligente que la mitad de las personas que van ahí, había dicho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que digan que no? Señorita Pérez, ¿sigue ahí? Sí, perdón, aquí estoy. Me da mucho gusto informarle que no solo ha sido aceptada a nuestro programa de maestría en política pública, sino que ha sido seleccionada para nuestra beca del decano. Esta es una beca completa que cubre colegiatura, vivienda y un estipendio considerable para gastos de vida. Es una de solo 5 otorgadas cada año de un grupo de más de 3.000 aplicantes. El cuarto giró ligeramente. Agarré el teléfono más fuerte, segura de que había escuchado mal algo. Perdón, ¿podría repetir eso? La doctora Martínez se rió, un sonido cálido que de alguna manera hizo que este momento surrealista se sintiera real. Le han otorgado una beca completa a Harvard Kennedy School, Alicia. Colegiatura completa, subsidio de vivienda y un estipendio anual de $35,000 para gastos de vida. La beca también incluye financiamiento para una pasantía de verano con una organización de políticas de su elección. Esto es increíble. No puedo creer que esto sea real. Es muy real. Su aplicación fue extraordinaria. Su tesis de pregrado sobre desigualdad económica en comunidades rurales, su trabajo voluntario con la Coalición de Servicios para Personas sin Hogar, su récord académico. El comité quedó particularmente impresionado con sus cartas de recomendación. Alguien escribió que usted tiene la combinación rara de rigor intelectual y compasión genuina que hace un trabajo de políticas transformativo. Sabía exactamente quién había escrito eso. Profesora Williams, mi instructora de econometría que se había convertido en mentora cuando empecé a quedarme después de clase para discutir aplicaciones de teoría económica a problemas sociales. Ella había sido quien me sugirió aplicar a Harvard en primer lugar. La beca empieza en septiembre, continuó la doctora Martínez. Estaremos enviándole un paquete oficial con todos los detalles, pero quería llamar personalmente porque esto es verdaderamente un honor excepcional.
Debería estar muy orgullosa. Después de colgar me senté en silencio aturdido por lo que se sintieron como horas pero probablemente fueron solo minutos. Harvard. Beca completa. Una de 5 estudiantes elegidos de 3.000 aplicantes. Esto era más grande que cualquier cosa que jamás me hubiera imaginado para mí misma. Esto era algo que cambiaba la vida, alteraba el futuro, excedía los sueños. Podía escuchar a mi familia abajo, el tintineo de tazas de café, el murmullo de conversación, la voz de Jake alzándose con risa por algo que mi papá había dicho. Este era el momento cuando todo cambiaría, cuando finalmente me verían de la manera que merecía ser vista, cuando mis logros serían imposibles de ignorar o minimizar. Prácticamente floté bajando las escaleras, mi corazón latiendo con emoción y posibilidad. Los encontré exactamente donde los había dejado alrededor de la isla de la cocina, todavía enfocados en la transición de Jake a la vida universitaria. Mi mamá estaba haciendo una lista de cosas esenciales para el dormitorio, mientras mi papá y Jake debatían los méritos de diferentes gimnasios del campus. Mamá, papá, Jake, dije, mi voz temblando con emoción apenas contenida. Acabé de recibir la llamada más increíble. Mi mamá alzó la vista brevemente. Qué bonito, cariño. Jake, ¿crees que necesitarás las sábanas extra largas individuales? No, en serio, esto es enorme. Me acaban de aceptar a Harvard, posgrado, con beca completa. La cocina se quedó silenciosa por exactamente 3 segundos. Luego mi papá dijo, eso es maravilloso, cariño, en el mismo tono que podría usar para reconocer que le había dicho el pronóstico del clima. No es solo aceptación, continué, desesperada por hacerles entender la magnitud de esto. Es una beca, una de solo 5 otorgadas en todo el programa. Colegiatura completa, vivienda, más un estipendio para vivir. La llamaron excepcional. ¿Cuánto es el estipendio?, preguntó Jake, viéndose ligeramente interesado por primera vez. 35.000 al año. Dijo, luego inmediatamente se volvió hacia mi papá. Papá, ¿qué pensaste de esa información sobre reclutamiento de fraternidades? La casa Sigma Chi se veía muy padre. Me quedé ahí parada, viéndolos hacer la transición sin problemas de vuelta a discutir la vida social de Jake en la universidad, sintiéndome como si acabara de anunciar que había ganado la lotería y me hubieran dicho que bajara la voz porque los adultos estaban hablando. Esto es Harvard, dije otra vez, más fuerte esta vez. Harvard Kennedy School. Uno de los programas de posgrado más prestigiosos del país. Te escuchamos, cariño, dijo mi mamá sin levantar la vista de su lista. Eso es realmente bonito, muy impresionante. Bonito, había llamado a una beca completa a Harvard bonito, de la misma manera que describiría el clima o un almuerzo agradable. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho, una fractura fina que eventualmente me partiría por completo. Necesito llamar a James, dije retrocediendo hacia las escaleras. ¿Quién es James otra vez?, preguntó mi papá distraídamente, mi mejor amigo, por los últimos 4 años. La persona que ha estado en mi vida más tiempo del que Jake ha estado manejando. Nadie respondió a eso. Ya habían regresado a hacer listas y planear su orquestación cuidadosa del futuro de Jake. Me quedé ahí parada otro momento, esperando a que alguien preguntara sobre los detalles, que quisiera saber más, que mostrara aunque fuera una fracción de la emoción que habían mostrado por el carro de Jake. Nada. Subí y llamé a James, mis manos temblando mientras marcaba. Sof, ¿cómo estuvo la cena familiar? Por favor dime que al menos reconocieron tu existencia esta vez. James. Mi voz se quebró en su nombre. Entré a Harvard. El silencio del otro lado era diferente del silencio de mi familia. Este era silencio aturdido, procesando, a punto de explotar de alegría. Entraste a Harvard, repitió lentamente. Beca completa. Beca, una de 5 estudiantes elegidos de 3.000 aplicantes. Alicia, su voz fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Me estás tomando el pelo en este momento? Harvard, con una beca, esto es una locura. Esto es increíble. Literalmente estoy saltando arriba y abajo en mi estudio ahora mismo. Mis vecinos van a pensar que perdí la cabeza. Y así nada más, la grieta en mi pecho empezó a sanar un poco. La alegría de James era tan pura, tan inmediata, tan genuina que casi podía pretender que la reacción de mi familia había sido un mal sueño. Dime todo, dijo. ¿Quién llamó? ¿Qué dijeron exactamente?
¿Cuándo empiezas? Estás enloqueciendo, porque yo estoy enloqueciendo y ni siquiera es mi logro. Le conté cada detalle que podía recordar y James escuchó como si fuera la historia más fascinante que hubiera escuchado jamás. Hizo preguntas de seguimiento. Quería saber sobre el programa, la beca, qué significaba esto para mi futuro. Trató mis noticias como el evento que cambiaba la vida que era. Tenemos que celebrar, dijo. Apropiadamente, no solo pizza y cerveza terrible, sino celebración real. Te voy a llevar a algún lugar elegante cuando regreses, en algún lugar con servilletas de tela y vino que cuesta más que los libros de texto. No tienes que hacer eso. Me estás tomando el pelo, mi mejor amiga acaba de conseguir beca completa a Harvard. Estoy bastante seguro de que este es el momento de más orgullo de mi vida y ni siquiera hice nada excepto conocerte. Después de que colgamos, me senté en mi cama sintiendo el contraste agudo entre la reacción de James y la de mi familia. James estaba orgulloso de mí. James entendía lo que esto significaba. James vio este logro por lo que era: validación de 4 años de trabajo duro, prueba de que pertenecía en espacios académicos que siempre se habían sentido imposiblemente fuera de alcance. Mi familia lo vio como bonito. Pasé el resto de esa mañana acostada en mi cama de la infancia, mirando el techo y tratando de procesar no solo las noticias de Harvard, sino la realización gradual de que mi familia podría nunca ser capaz de celebrar mis logros de la manera que necesitaba. No era que fueran malas personas, no eran crueles o abusivos o deliberadamente hirientes. Simplemente eran completamente incapaces de verme como algo más que la hermana mayor responsable de Jake que siempre estaría bien por su cuenta. Cuando bajé para el almuerzo, estaban en la sala rodeados de folletos universitarios y mapas del campus. Jake estaba despatarrado en el sofá con su laptop, investigando algo sobre el programa de negocios de Google. Mis papás estaban sentados a cada lado de él, leyendo por encima de su hombro y ofreciendo comentarios. ¿Cómo va la planeación de Harvard?, preguntó mi mamá cuando me notó en la entrada. Literalmente me enteré hace 3 horas, mamá. Claro, por supuesto. Bueno, estoy segura de que lo vas a resolver todo. Siempre lo haces. Y ahí estaba, la suposición fundamental que había dado forma a toda mi relación con mi familia. Yo lo resolvería, siempre lo hacía. No necesitaba ayuda o apoyo o celebración porque era competente y autosuficiente y no requería el tipo de atención que Jake necesitaba. Excepto que sí necesitaba esas cosas. Simplemente nunca las había pedido porque había aprendido temprano que pedir llevaba a la decepción. Esa tarde puse una excusa sobre necesitar regresar a Portland temprano y empaqué mi bolsa. Nadie trató de convencerme de quedarme más tiempo. Nadie preguntó si quería hacer algo especial para celebrar mi aceptación a Harvard. Nadie parecía particularmente apenado de verme ir. Jake me dio un saludo distraído desde el sofá. Mi papá me entregó $40 para gasolina como si todavía tuviera 17 años y necesitara mesada. Mi mamá me abrazó para despedirme y me recordó que llamara más seguido. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, dijo, y pude ver que lo decía en serio. Estaba orgullosa de mí de la manera que estás orgulloso de un conocido exitoso, impresionada pero no emocionalmente involucrada. El viaje de regreso a Portland se sintió como un escape. Con cada milla que puse entre mi familia y yo podía respirar un poco más fácil. Para cuando llegué a los límites de la ciudad, había tomado una decisión. Ya había terminado de tratar de ganarme su atención y aprobación. Ya había terminado de competir con Jake por migajas de reconocimiento. Ya había terminado de pretender que su incapacidad para verme era de alguna manera mi culpa. Tenía a James. Tenía Harvard. Tenía un futuro que había construido con mis propias manos y mi propio cerebro y mi propia determinación. Y tal vez eso era suficiente. Pero estaba equivocada sobre haber terminado con el drama de mi familia, porque 3 días después llamaron con una petición que me mostraría exactamente qué tan poco entendían sobre respeto, límites o decencia humana básica. La llamada llegó el jueves por la noche mientras James y yo estábamos celebrando en Clyde Common, el restaurante elegante al que había insistido en llevarme. Estábamos compartiendo una botella de vino que costaba más que mi presupuesto semanal usual de comida y yo llevaba el único vestido que tenía que no venía de Target. James había pedido algo con confit de pato, y yo había pedido el salmón con algún tipo de reducción que no podía pronunciar pero sabía como el cielo. Así es como vive la otra mitad, dije señalando alrededor del restaurante con mi copa de vino.
La iluminación era suave y cálida, los meseros se movían con eficiencia silenciosa y cada plato que pasaba por nuestra mesa parecía una obra de arte. Acostúmbrate, dijo James, sonriendo. Vas a ser estudiante de posgrado de Harvard. Espero que estarás cenando en establecimientos como este regularmente una vez que estés alternando con futuros senadores y miembros del gabinete. Mi teléfono vibró contra la mesa. Mamá llamando. Casi declino la llamada, pero algo me hizo contestar. Hola mamá. Alicia, timing perfecto. Me da tanto gusto haberte encontrado. Escucha, tengo un favor enorme que pedirte y realmente espero que digas que sí. El tono era diferente de nuestras conversaciones usuales, más cálido, más involucrado de la manera que sonaba cuando le hablaba a Jake sobre algo importante. ¿Qué pasa? Bueno, la fiesta de graduación de Jake es este sábado, y nos topamos con un problemita. El servicio de banquetes que contratamos acaba de tener una emergencia familiar y tuvo que cancelar. Última hora, sé que está loco, pero tenemos 40 personas viniendo y nada preparado. Esperé a que continuara, aunque ya tenía una sensación de hundimiento sobre hacia dónde se dirigía esto. Me acordé de qué tan hermosamente organizaste ese evento para tu sororidad el año pasado y pensé que tal vez podrías ayudarnos. Eres tan organizada y creativa y siempre sabes cómo hacer que todo sea perfecto con un presupuesto. James me estaba viendo desde el otro lado de la mesa, una ceja alzada en pregunta. Levanté un dedo pidiéndole que esperara. ¿Quieres que organice la fiesta de graduación de Jake? Bueno, no profesionalmente ni nada, solo familia ayudando a familia. Pensé que tal vez podrías planear el menú, hacer las compras, manejar la cocina. Nada muy elegante, solo aperitivos y una buena selección. Eres tan buena en ese tipo de cosas. Tomé un sorbo de vino tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mamá, vivo a 3 horas de distancia. Y tengo planes este fin de semana. ¿Hay planes con ese amigo tuyo? Estoy segura de que entendería. Esto es familia, Alicia. La graduación de Jake solo pasa una vez. La mía también. El fin de semana pasado. Por supuesto, y celebramos. Tuvimos una cena hermosa, pero esto es diferente. Esta es la fiesta que hemos estado planeando por meses. Todos los amigos de Jake van a venir, más los vecinos y los colegas de tu papá. Va a ser un evento grande. Miré al otro lado de la mesa a James, que estaba fingiendo estudiar el menú de postres, pero obviamente escuchando cada palabra. Su mandíbula estaba tensa de la manera que se ponía cuando estaba tratando de no decir algo de lo que se arrepentiría. ¿Qué hay del costo? Pregunté. Organizar para 40 personas no es barato. Ahí te reembolsaremos los víveres, por supuesto. Dentro de lo razonable. Tal vez mantenerlo bajo $300. Sé que eres buena estirando un presupuesto. $300 para comida para 40 personas. En el restaurante donde estaba sentada actualmente, eso no cubriría la cena para 4 personas, y mucho menos una selección de fiesta de graduación. ¿Y cuándo exactamente necesitaría tener esto listo? El sábado a las 2. La fiesta empieza a las 3. Así que si pudieras tener todo preparado y listo para las 2, sería perfecto. ¿Y podrías manejar la limpieza también? Sé que es mucho pedir, pero eres mucho mejor en estas cosas que yo. Me senté ahí sosteniendo mi teléfono viendo a los otros comensales disfrutar sus comidas caras y conversaciones íntimas, tratando de entender lo que mi mamá realmente me estaba pidiendo hacer. Manejar 3 horas en cada dirección. Planear, comprar y preparar comida para 40 personas con un presupuesto que apenas cubriría el vino que probablemente servirían. Preparar la fiesta, trabajar durante la fiesta, luego limpiar después de la fiesta. Todo para la celebración de graduación de mi hermano, el mismo hermano al que acababan de regalar un carro que valía más de lo que había ganado en 2 años. No puedo hacer eso, mamá. No puedes o no quieres, las dos. No puedo físicamente lograr lo que me estás pidiendo en el tiempo que me has dado y no voy a cancelar mis propios planes para proporcionar mano de obra gratuita para la fiesta de Jake. Mano de obra gratuita, su voz se alzó con lo que sonaba como ofensa genuina. Alicia, esto es familia. Nos ayudamos unos a otros. Yo haría lo mismo por ti. ¿Cuándo has hecho algo así por mí? Eso no es justo. Siempre te hemos apoyado. No tuviste ni siquiera una fiesta para mi graduación. Eso es diferente. No te gustan los eventos sociales grandes. Siempre has sido más introvertida. Sentí algo romperse dentro de mí, como una liga estirada demasiado.
No me gustan los eventos sociales grandes porque nunca he sido la invitada de honor en uno. Es difícil disfrutar fiestas cuando estás trabajando en ellas. No entiendo por qué estás siendo tan difícil sobre esto. Es un fin de semana. Un favor para tu hermano. Tengo que irme, mamá, estoy en una cena. Al menos lo vas a pensar. Jake estaría tan agradecido. Esta fiesta significa todo para él. ¿Qué hay de mi aceptación a Harvard? ¿Eso significó algo para alguien? Por supuesto que sí. Estamos muy orgullosos de ti, pero eso es diferente. Eso es algo que lograste para ti misma. Esto es sobre familia uniéndose para celebrar juntos. Colgué sin decir adiós. James se estiró a través de la mesa y tocó mi mano. ¿Quieres hablar de eso? Quieren que organice la fiesta de graduación de Jake. Para 40 personas. Con un presupuesto de $300. Este sábado. Después de que no tuvieron una fiesta para ti para nada. Después de que trataron mi beca de Harvard como si hubiera anunciado que estaba cambiando mi carrera por tercera vez. El mesero apareció en nuestra mesa con timing perfecto preguntando si estábamos interesados en postre. James pidió la tarta de chocolate sin consultarme, agregando, y podemos pedir una botella de su mejor champán. Estamos celebrando la aceptación de mi amiga a Harvard con beca completa. Felicidades, dijo el mesero sonriéndome, eso es increíble. Un completo extraño estaba más emocionado por mi logro que mi propia familia. El champán llegó con 2 copas y un plato pequeño de petit fours de cortesía. James alzó su copa y su sonrisa era tan orgullosa y genuina que sentí lágrimas amenazar. Por Alicia Pérez, futura graduada de Harvard, genio de políticas y la persona más inteligente que conozco. Tu familia no te merece, pero Harvard definitivamente sí. Chocamos copas y sentí algo cambiar dentro de mí. Tal vez James tenía razón. Tal vez había estado tan enfocada en ganarme la aprobación de mi familia que había olvidado que en realidad no la necesitaba para tener éxito. Tenía prueba de mi valor sentada en mi bandeja de entrada en forma de una carta de aceptación de Harvard. Tenía un mejor amigo que creía en mí incondicionalmente. Tenía un futuro lleno de posibilidades. No necesitaba el reconocimiento de mi familia para saber que era valiosa, pero estaba a punto de aprender que no solo fallaban en reconocer mi valor, activamente lo resentían. Los mensajes empezaron la mañana siguiente mientras estaba en mi seminario de política económica americana, mi última clase antes de la graduación. Mi teléfono vibró contra mi pierna cada pocos minutos, pero lo ignoré hasta que terminó la conferencia y estaba caminando por el campus hacia el estudio de James. 7 mensajes de mi mamá, cada uno escalando en tono y desesperación. Por favor, reconsidera sobre el sábado. Realmente estoy en un aprieto aquí. Llamé a 3 compañías de banquetes. La cotización más barata fue $1.20. No podemos pagar eso encima de los pagos del carro de Jake. Tu papá piensa que estás siendo egoísta. Este es tu hermano de quien estamos hablando. Encontré un súper que hace bandejas para fiestas, pero son de calidad terrible. ¿Sabes qué tan importante es esta fiesta? Jake está realmente decepcionado. Tenía muchas ganas de que su hermana mayor estuviera ahí para ayudar a celebrar. Bueno, si no vas a ayudar con el catering, al menos puedes venir temprano para ayudar a preparar, y tal vez quedarte tarde para ayudar a limpiar. No entiendo por qué estás castigando a Jake por nuestro error con el servicio de banquetes. Me quedé parada en medio del patio del campus, leyendo estos mensajes mientras estudiantes caminaban a mi alrededor celebrando el final de la semana de exámenes finales. Todos los demás se veían felices, aliviados, listos para seguir adelante a lo que viniera después. Yo me sentía como si estuviera atrapada en arenas movedizas, siendo jalada hacia abajo por expectativas y obligaciones que nunca había aceptado. Llamé a James en lugar de responder a los mensajes. ¿Qué tan malo?, preguntó contestando en el primer timbre. En una escala del 1 al 10, como un 15. Pondré café. Ven. El departamento estudio de James era exactamente lo que esperarías de un estudiante de arte: lienzos por todos lados, tubos de pintura esparcidos por cada superficie, el olor de trementina mezclado con cualquier incienso que hubiera estado quemando. Pero también era cálido y acogedor de una manera que la casa perfecta de mi familia nunca había sido. James había colgado luces de cadena alrededor de las ventanas y llenado cada rincón con plantas que había rescatado de varios contenedores de liquidación. Se sentía como un hogar, no como un showroom.
Lo encontré en su caballete, agregando detalles a lo que parecía una pintura del skyline de Portland. Tu regalo de graduación, dijo sin levantar la vista de su pincel. Pensé que querrías algo para recordar de dónde vienes cuando estés conquistando Washington D.C. Le mostré los mensajes. Los leyó todos, su expresión poniéndose más oscura con cada mensaje. Le compraron a Jake un carro de $40,000, pero no pueden pagar $1,200 por el catering de su fiesta de graduación, aparentemente no. Y en lugar de reducir la fiesta o pedirle a Jake que contribuya de su trabajo de medio tiempo, decidieron hacerte sentir culpable para que proporcionaras mano de obra gratuita. Familia ayuda a familia, James. ¿No sabías eso? Dejó su pincel y se volteó para enfrentarme completamente. Sof, ¿puedo decir algo que podría ser difícil de escuchar? Adelante. Tu familia no te trata como familia, te tratan como personal. Las palabras me pegaron como agua fría, agudas y clarificadoras. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. ¿Cuándo te contactan? ¿Cuándo necesitan algo? ¿Cuándo te celebran? Solo cuando no interfiere con celebrar a Jake. ¿Cuándo te ofrecen apoyo? Nunca, porque asumen que no lo necesitas. Así no es como tratas a alguien que amas. Así es como tratas a alguien cuyo valor está basado completamente en lo que puede hacer por ti. Me hundí en su sofá salpicado de pintura, sintiendo la verdad de sus palabras acomodarse en mis huesos. Entonces, ¿qué se supone que haga? Simplemente dejar de hablarles completamente. Se supone que dejas de prenderte fuego para mantenerlos calientes. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de mi papá. Tu mamá está muy molesta. Esto no es como tú, ser tan irrazonable. Por favor, llámale y arreglen esto. James lo leyó por encima de mi hombro. ¿Ves? No te están pidiendo que reconsideres porque te valoran o porque te quieren en la fiesta. Te están pidiendo porque necesitan mano de obra gratuita y están frustrados de que no la estés proporcionando. Tal vez deberías simplemente hacerlo. Terminarlo, ¿qué tan difícil puede ser? Alicia, James agarró mis hombros forzándome a mirarlo. Acabas de ser aceptada a Harvard con beca completa. Estás a punto de empezar uno de los programas de posgrado más prestigiosos del país. Eres brillante y exitosa y tienes un futuro increíble por delante. ¿Por qué siquiera estás considerando sacrificar tu fin de semana para proporcionar catering gratuito para personas que no se molestaron en celebrar tus logros? Sabía que tenía razón. Lógica, racionalmente sabía que todo lo que estaba diciendo tenía perfecto sentido. Pero emocionalmente todavía era esa niña pequeña desesperada por la aprobación de sus papás, todavía esperando que si simplemente ayudaba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, probaba mi utilidad lo suficiente, finalmente me verían de la manera que quería ser vista. Porque son mi familia. No, dijo James gentilmente. Son personas que comparten tu ADN. La familia se supone que te apoye, te celebre, te cubra las espaldas cuando las cosas se ponen difíciles. La familia no explota tu buena naturaleza y luego te hace sentir culpable cuando pones límites. Pasé la tarde en el lugar de James ayudándolo a limpiar pinceles y evitando mi teléfono. Pedimos comida tailandesa y vimos películas terribles. Y por unas horas casi pude olvidarme de la crisis desarrollándose en el hilo de mensajes de mi familia. Pero eventualmente tuve que lidiar con ello. Esa noche escribí una respuesta a los mensajes de mi mamá. Entiendo que estás en una situación difícil con el catering, pero no puedo ayudar este fin de semana. Espero que puedan encontrar una solución y que Jake tenga una fiesta maravillosa. La respuesta regresó en minutos. Estoy muy decepcionada de ti, Alicia. Esta no es la hija que crié. Ese mensaje se quedó en mi teléfono como una pequeña bomba esperando a explotar mi sentido de autoestima cuidadosamente construido. Porque parte de mí se preguntaba si tenía razón. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez esta era una petición razonable y yo estaba exagerando. Tal vez la familia se suponía que sacrificara unas por otras y yo estaba fallando alguna prueba fundamental de lealtad. Pero luego pensé en Harvard, en la llamada telefónica que había cambiado mi vida, en la manera que mi familia había reaccionado al logro más grande de mi carrera académica como si hubiera anunciado que me estaba cambiando el color de pelo. Y pensé en James pintando mi regalo de graduación mientras mi familia real planeaba una fiesta que no pensaban que merecía. Apagué mi teléfono y me fui a la cama temprano, pero el sueño no llegó fácilmente.
Me quedé ahí mirando el techo, sabiendo que mañana traería más presión, más culpa, más intentos de manipularme para que cumpliera. No tenía idea de qué tan correcta estaba o qué tan peor se iban a poner las cosas. El viernes por la mañana trajo una llamada de Jake mismo, lo cual inmediatamente disparó las alarmas porque Jake nunca me llamaba, jamás. Nuestra comunicación consistía completamente de mensajes de cumpleaños y el meme ocasional etiquetado en redes sociales. Oye, Alicia. Su voz tenía ese tono cuidadoso y practicado que significaba que alguien lo había entrenado en qué decir. Hola Jake, ¿cómo va la semana de graduados? Bastante bien. Escucha, quería hablar contigo sobre este fin de semana. Mamá me dijo que no puedes ayudar con la fiesta. Esperé a que continuara, no confiando en mí misma para responder sin sarcasmo. Entiendo que estás ocupada y todo, pero esta fiesta es realmente importante para mí. Todos mis amigos van a estar ahí, más la gente del trabajo de papá y los vecinos. Es medio gran cosa. Estoy segura de que lo es. Mamá ha estado súper estresada por toda la cosa del catering. Y papá está hablando de cancelar toda la fiesta si no podemos resolverlo. Solo pensé que tal vez podrías ayudarnos, ¿sabes? Familia ayudando a familia. Ahí estaba otra vez. Esa frase que todos siguieron usando como un hechizo mágico que anularía mis objeciones. Jake, estoy a 3 horas de distancia. Tengo planes este fin de semana y no puedo costear alimentar a 40 personas con el presupuesto que mamá sugirió. ¿Qué tal si aumentamos el presupuesto? ¿Cómo cuánto costaría realmente? Por un momento me sorprendió la pregunta. Era la primera vez que alguien en mi familia había reconocido que su petición podría ser irrazonable. Para una fiesta de ese tamaño con comida decente, probablemente 700 u 800 dólares mínimo, más todo el tiempo de preparación, tiempo de cocina, preparación y limpieza. Ah, hubo una pausa larga. Eso es más de lo que mamá dijo que sería. Mamá nunca ha organizado una fiesta, Jake. No tiene idea de lo que cuesta nada. ¿Qué tal si te pago? Como te contrato apropiadamente. Casi se me cae el teléfono. ¿Quieres contratarme para organizar tu fiesta de graduación? Tengo dinero ahorrado de mi trabajo. No mucho, pero algo. Y mamá y papá dijeron que contribuirían si significaba que la fiesta se manejara. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Tal vez 300, y ahí estaba. 300 dólares, la misma cantidad que mi mamá había sugerido para víveres, ahora siendo ofrecida como mi compensación completa por planear, comprar, preparar, servir y limpiar una fiesta para 40 personas. Querían pagarme menos del salario mínimo para trabajar un día de 16 horas para que pudieran evitar la inconveniencia de realmente planear la celebración de Jake ellos mismos. Jake, gano más que eso trabajando 6 horas en la librería del campus. Pero esto es diferente. Esto es familia. Tiene razón. Es diferente. La familia debería ser más generosa, no menos. Ándale, Alicia. No seas así. Así como alguien que valora su tiempo y energía. Como alguien que es demasiado buena para su propia familia. Eso pegó como un golpe físico. ¿Demasiado buena para mi familia? Desde que entraste a esa escuela elegante has estado actuando como si fueras mejor que todos los demás, como si nuestros problemas no fueran lo suficientemente importantes para que te importaran. Me quedé parada en mi pequeño departamento, viendo por la ventana el skyline de Portland que James estaba pintando para mí, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Jake, nunca he dicho que era mejor que nadie. Nunca he actuado como si mi educación me hiciera superior. No has tenido que decirlo. Es obvio. Piensas que eres tan inteligente yendo a Harvard, demasiado importante para ayudar con una simple fiesta familiar. Una simple fiesta familiar que nadie planeó apropiadamente, que todos esperan que arregle a última hora por compensación bajo el mercado, mientras sacrifico mi propio fin de semana. ¿Ves? Ahí vas otra vez. Usando palabras grandes y lógica y actuando como si fueras la única que entiende algo. La conversación se estaba dirigiendo hacia territorio que nunca había experimentado con Jake. Siempre había sido el niño dorado, el chavo fácil, el que se llevaba bien con todos. Nunca lo había escuchado sonar enojado o resentido antes. Jake, ¿de dónde viene esto? ¿Quieres saber de dónde viene? Estoy cansado de ser comparado contigo.
Toda mi vida ha sido ¿por qué no puedes sacar calificaciones como Alicia? Y Alicia nunca nos causó este tipo de problemas y mira qué responsable es Alicia. ¿Tienes alguna idea de lo que es ser el hermano que la regó de la hija perfecta? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿De qué estás hablando? Mamá y papá te adoran. Te compraron un carro. Te están haciendo una fiesta. Nunca han hecho nada así por mí. Porque no tienen que hacerlo. No necesitas un carro, resuelves tu propio transporte. No necesitas una fiesta. Tienes a tu amigo raro de arte para celebrar contigo. No necesitas su atención porque eres tan independiente y capaz y autosuficiente. Siempre he tenido que ser autosuficiente porque estaban demasiado ocupados cuidándote a ti. Y yo siempre he tenido que estar a la altura de tu ejemplo. ¿Crees que quería ser el chavo que necesitaba ayuda con todo? ¿Crees que disfrutaba ser el que no podía manejar sus propios problemas? La línea se quedó callada por un momento largo. Podía escuchar a Jake respirando pesadamente del otro lado como si acabara de terminar de correr una carrera. Jake, dije cuidadosamente, nunca supe que te sentías así. Por supuesto que no, porque todo siempre ha sido sobre lo que tú necesitas, lo que quieres, lo que estás logrando. Hasta ahora, cuando pido un favor para el día más importante de mi vida hasta ahora, no puedes molestarte en ayudar. Esto ya no se trata de la fiesta, ¿verdad? Tal vez no. Tal vez se trata del hecho de que mi hermana piensa que es demasiado buena para ser parte de esta familia. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sosteniendo mi teléfono silencioso, sintiendo como si el suelo se hubiera movido debajo de mis pies. Jake me resentía. Jake, quien pensé que tenía el camino más fácil, quien asumí era más feliz y más amado y más seguro. Jake sentía como si viviera en mi sombra, mientras yo me sentía invisible bajo su reflector. Pero lo que más me pegó fue la acusación de que pensaba que era demasiado buena para mi familia. Porque tal vez si estaba siendo completamente honesta conmigo misma, había una pizca de verdad en eso. Tal vez entrar a Harvard me había hecho sentir superior. Tal vez había empezado a menospreciar sus prioridades y sus decisiones. Tal vez Jake estaba desquitándose porque sabía que su petición era irrazonable, y atacar mi carácter era más fácil que reconocer eso. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era mi papá. Alicia, acabo de colgar con Jake. Está muy molesto. Yo también estoy molesta, papá. Esto se ha salido completamente de control. Es una petición simple, ayudar con una fiesta familiar. No entiendo por qué lo estás haciendo tan complicado. No es simple y no se trata solo de la fiesta. Entonces, ¿de qué se trata? Respiré profundo sabiendo que esta conversación iba a arreglar las cosas o romperlas permanentemente. Se trata del hecho de que le compraron a Jake un carro de $40,000 pero no pueden costear organizar apropiadamente su fiesta de graduación. Se trata del hecho de que fui aceptada a Harvard con beca completa y lo trataron como un logro menor. Se trata del hecho de que cada vez que esta familia necesita que algo se haga, se espera que yo lo maneje, pero cuando logro algo remarcable, nadie parece notarlo. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mis metas o mis desafíos o mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste ayudarme con algo? No necesitas ayuda, siempre has sido independiente. Todos necesitan ayuda, papá. Todos necesitan apoyo y aliento y reconocimiento. El hecho de que haya aprendido a manejar las cosas por mi cuenta no significa que no apreciaría reconocimiento cuando tengo éxito. Reconocemos tus éxitos. Dijiste que mi beca de Harvard era bonita. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Hacer un desfile, tal vez mostrar una fracción de la emoción que mostraron cuando Jake recibió su carta de aceptación a UDIVAC. Tal vez hacer preguntas de seguimiento. Tal vez actuar como si les importara que su hija logró algo remarcable. Hubo una pausa larga. En el fondo podía escuchar a mi mamá hablando, aunque no podía distinguir las palabras. Tu mamá quiere hablar contigo, Alicia. La voz de mi mamá estaba tensa de frustración. No sé qué te ha dado últimamente, pero esta actitud es muy diferente a ti. ¿Qué actitud? Esta actitud egoísta y demandante. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Siempre te hemos apoyado, y ahora estás actuando como si fuéramos los peores padres del mundo porque pedimos un favor. Mamá, he pasado toda mi vida siendo la confiable.
La que no hace olas, no pide ayuda, no causa problemas. Nunca te he pedido que sacrifiques por mí de la manera que me estás pidiendo que sacrifique por Jake, porque no necesitas el mismo tipo de apoyo que Jake necesita. Según quién, alguna vez me preguntaste qué necesitaba. ¿Alguna vez consideraste que tal vez yo también quería una fiesta de graduación? ¿Que tal vez yo quería que mis papás estuvieran emocionados por mis logros? ¿Que tal vez quería sentir que mi éxito les importaba a las personas que se supone me aman más? Por supuesto que tu éxito nos importa. Entonces actúen como si fuera así. Estamos actuando como si fuera así. Estamos orgullosos de ti. Pero no hacemos un gran espectáculo de todo como algunas familias. Hicieron un gran espectáculo de la graduación de preparatoria de Jake. Eso es diferente. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Otra pausa. Luego Jake necesita más aliento, no es tan naturalmente confiado como tú. Y ahí estaba, la verdad alrededor de la cual había estado bailando toda mi vida. Jake necesitaba aliento, entonces recibía atención. Jake necesitaba apoyo, entonces recibía recursos. Jake necesitaba construcción de confianza, entonces recibía celebraciones. Y yo no necesitaba ninguna de esas cosas porque era naturalmente confiada, naturalmente capaz de manejar lo que sea que la vida me aventara. Excepto que no era naturalmente ninguna de esas cosas. Había aprendido a ser autosuficiente porque la alternativa era decepción. Había aprendido a ser confiada porque mostrar vulnerabilidad no llevaba a ningún lado. Había aprendido a manejar las cosas sola porque pedir ayuda no tenía caso. Tengo que irme, dije. Alicia, espera, vamos a resolverlo. ¿Qué tal si contratamos un verdadero servicio de banquetes y solo vienes a la fiesta como invitada? Eso funcionaría, ya no se trata del catering, mamá, entonces ¿de qué se trata? Se trata de respeto. Se trata de ser vista como una persona en lugar de un recurso. Se trata de reconocer que tengo valor más allá de mi habilidad para resolver problemas para otras personas. No entiendo lo que estás diciendo. Lo sé, ese es el problema. Colgué e inmediatamente apagué mi teléfono. Mis manos estaban temblando y sentí como si fuera a vomitar. Nunca había hablado a mis papás de esa manera antes. Nunca los había confrontado directamente sobre el desequilibrio en la dinámica de nuestra familia. Nunca los había forzado a examinar su propio comportamiento. Y tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor antes de mejorar. Esa noche James tocó mi puerta con comida tailandesa para llevar y una botella de vino. «Te ves como si te hubiera atropellado un camión», dijo, poniendo la comida en el mostrador de mi pequeña cocina. «Me siento como si me hubiera atropellado un camión, luego me hubieran pasado por encima, luego me hubieran atropellado otra vez». Le conté sobre las conversaciones con Jake y mis papás. James escuchó sin interrumpir, ocasionalmente moviendo la cabeza o haciendo pequeños sonidos de incredulidad. «Entonces déjame entender esto», dijo cuando terminé. «Jake está enojado contigo por ser exitosa, tus papás piensan que deberías proporcionar mano de obra gratuita porque eres naturalmente confiada y todos están actuando como si fueras la irrazonable por poner límites. Eso es básicamente. He mencionado últimamente que tu familia está profundamente dañada una o dos veces». James abrió el vino y sirvió 2 copas grandes. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a ir a la fiesta? No sé. Parte de mí piensa que debería solo disculparme y suavizar las cosas como siempre hago. Y la otra parte piensa que tal vez es hora de dejar de disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. Yo voto por la otra parte». Comimos pad thai y tomamos vino mientras James me contó sobre su propio drama familiar. El divorcio de sus papás, las luchas de su hermana con la adicción, las dinámicas complicadas de tratar de mantener relaciones con personas que no entendían sus decisiones. Fue la primera vez que me di cuenta de que la familia de todos era complicada, pero no todas las familias te hacían sentir culpable por tener éxito. «La cosa es», dijo James, volviendo a llenar nuestras copas de vino, «las familias saludables celebran los logros de cada uno. No compiten por atención o recursos. No hacen el amor condicional en utilidad. Entonces, ¿qué hace eso a mi familia? Disfuncional. Pero no irreparablemente. Las personas pueden cambiar si quieren. La pregunta es si quieren lo suficiente como para examinar su propio comportamiento». El sábado por la mañana me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto.
Se me había olvidado volver a prender mi teléfono después de cargarlo durante la noche, así que toda la fuerza de la reacción de mi familia me pegó de una vez. Los mensajes empezaron alrededor de las 6 de la mañana con mi mamá: por favor llámame. Necesitamos hablar de esto. Luego mi papá: tu mamá lloró hasta quedarse dormida anoche. Espero que estés feliz. Luego Jake: excelente trabajo arruinando mi fiesta de graduación, muchas gracias. Luego una serie de mensajes cada vez más frenéticos de mi mamá mientras la mañana progresó y la fiesta se acercó: no sé qué hacer sobre la comida. Las bandejas del súper se ven terribles. Llamé a 4 servicios de banquetes. Todos están ocupados o demasiado caros. Los amigos de Jake van a pensar que no nos importa. Esto es un desastre y es todo porque no pudiste ayudar a tu propia familia. No entiendo cómo te volviste tan egoísta. Y finalmente a las 11:30 de la mañana: bueno, estamos cancelando la fiesta. Espero que puedas vivir contigo misma. Miré ese último mensaje por mucho tiempo. Habían cancelado la fiesta de graduación de Jake. En realidad, la habían cancelado en lugar de encontrar una solución alternativa que no involucrara mi mano de obra gratuita. Parte de mí se sintió terrible. Jake realmente había estado esperando esta fiesta, y sin importar la dinámica de nuestra familia, graduarse de preparatoria era un logro que valía la pena celebrar. Parte de mí se sintió culpable por contribuir a una situación que terminó con decepción para todos los involucrados. Pero otra parte de mí sintió algo que nunca había experimentado en relación a mi familia: claridad. Habían tenido opciones. Podrían haber contratado un servicio de banquetes más caro y ajustado su presupuesto en otro lado. Podrían haber pedido a Jake que contribuyera más de su propio dinero. Podrían haber reducido la lista de invitados o cambiado el menú o pedido a amigos que trajeran platillos para compartir. Podrían haber pospuesto la fiesta hasta que pudieran planearla apropiadamente. En lugar de eso, habían elegido cancelarla completamente y culparme por su planeación pobre y expectativas irreales. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veían mi papel en la familia. No era una hija cuyo tiempo y energía tenían valor. No era una persona con sus propias metas y prioridades. Era un recurso para ser desplegado cuando fuera necesario, y cuando no estaba disponible no tenían plan de respaldo porque nunca habían considerado que podría no estar siempre disponible. James me encontró sentada en mi sofá en pijama a las 2 de la tarde, mirando mi teléfono. Se suponía que la fiesta empezara hace una hora, dije cuando tocó. Pero no fue así, la cancelaron. Cancelaron la fiesta de graduación de Jake en lugar de encontrar una solución que no me involucrara. James se sentó junto a mí lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia, algo maderoso y caro que su abuela le había dado para Navidad. ¿Cómo te sientes sobre eso? Honestamente, aliviada. Y culpable sobre sentirme aliviada. Y enojada de que me pusieran en esta posición en primer lugar. Esos son todos sentimientos razonables. Lo son, porque Jake tiene razón sobre una cosa. Se suponía que este fuera su día especial y ahora no puede celebrar por todo este desmadre. Jake no puede celebrar porque tus papás crearon una situación imposible y luego te culparon cuando no pudiste arreglarla mágicamente. Esa no es tu culpa. Pero si hubieras dicho que sí, estarías trabajando un día de 16 horas por menos del salario mínimo mientras tu familia disfrutaba una fiesta que planeaste, preparaste y serviste. Y la próxima vez que necesitaran algo, esperarían que dijeras que sí otra vez porque habrías establecido que su conveniencia era más importante que tus límites. Sabía que tenía razón, pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran dos cosas diferentes. Mi teléfono sonó. Mamá llamando otra vez. Probablemente debería contestar. ¿Quieres hacerlo? No, pero siento que tengo que hacerlo. No tienes que hacer nada, Sof. Se te permite tomarte tiempo para procesar antes de involucrarte con ellos otra vez. Decliné la llamada y apagué mi teléfono. Esa noche James y yo fuimos a ver una película, algo de acción sin sentido que no requería inversión emocional. Después caminamos por el centro de Portland viendo escaparates de tiendas y hablando de todo excepto mi familia. Se sintió como hacer falta a mi propia vida. Pero sabía que no podía evitar la conversación para siempre. El domingo por la noche finalmente prendí mi teléfono y llamé a mi mamá, Alicia.
Su voz era fría, cortante, nada parecido al tono cálido que usaba cuando le hablaba a Jake. Hola mamá, quería ver cómo estaba todo el mundo. ¿Cómo crees que estamos? La fiesta de graduación de Jake se arruinó. Tu papá y yo estamos cuestionando todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la hija que criamos. Jake está destrozado y avergonzado. Lamento que la fiesta no resultó. Lo lamentas porque no suenas lamentándolo. Lamento que Jake no pudo celebrar su graduación de la manera que quería. No lamento haberme negado a proporcionar servicios de catering gratuitos con 3 días de aviso. Servicios de catering gratuitos. Escúchate a ti misma. Esta es tu familia, Alicia. Exactamente, es mi familia, lo cual significa que deberían tratarme con al menos tanta consideración como le mostrarían a un extraño. Siempre te hemos tratado bien, en serio, porque los extraños no esperan que trabaje días de 16 horas por $300. Los extraños no descartan mis logros como bonitos. Los extraños no asumen que tengo tiempo y energía ilimitados para resolver sus problemas. No sé de dónde viene esta actitud, pero no me gusta. Viene de 22 años de ser tomada por hecho. Tomada por hecho, te hemos apoyado, pagado tu educación, estado orgullosos de tus logros, pagaste la educación de Jake también, más le compraste un carro. Has estado orgullosa de sus logros de una manera mucho más visible. Y lo has apoyado resolviendo sus problemas, no esperando que resuelva los de todos los demás. Jake necesita más apoyo. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir por qué? ¿Por qué Jake necesita más apoyo? ¿Por qué él recibe recursos y atención y celebración extra mientras se espera que yo sea autosuficiente y agradecida por reconocimiento básico? Porque así es como es. Siempre has sido la fuerte. Siempre he sido la fuerte porque me dejaste claro que ser débil no era una opción. Jake puede ser vulnerable y necesitado porque lo permites. Aprendí temprano que mostrar vulnerabilidad llevaba a decepción, así que dejé de mostrarla. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que te pedí ayuda con algo? ¿Cuándo fue la última vez que te llamé molesta por algo? ¿Cuándo fue la última vez que esperé que resolvieras un problema para mí? Nunca. Tú no, exactamente. No lo hago, porque aprendí que pedir no tenía caso. Así que encontré cómo manejar todo yo misma. Y ahora usas mi competencia como excusa para dar todos tus recursos emocionales y financieros a Jake. Los amamos a los dos igualmente. Tal vez sí, pero no nos tratan igualmente. Y el amor sin acción es solo un sentimiento. La línea se quedó callada por un momento largo. ¿Qué quieres de nosotros, Alicia? Era la primera vez en mi vida que alguien en mi familia me había hecho esa pregunta. Quiero que estén tan emocionados por mis logros como lo están por los de Jake. Quiero que ofrezcan ayuda a veces en lugar de siempre esperar que yo la proporcione. Quiero que traten mi tiempo y energía como si tuvieran valor. Quiero que me vean como una persona, no solo como la responsable que maneja las cosas. No sé cómo hacer eso. Entonces tal vez deberían averiguarlo. Porque no voy a seguir aceptando migajas de atención mientras Jake recibe la comida completa. ¿Estás diciendo que ya no quieres ser parte de esta familia? Estoy diciendo que quiero ser parte de una familia que me trate como si importara. Si importas, entonces actúen como si fuera así. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo como si acabara de terminar un maratón. Nunca había sido tan directa con mi mamá. Nunca había hecho demandas o declarado mis necesidades tan claramente. Nunca la había forzado a confrontar la desigualdad en cómo trataba a sus hijos. No tenía idea de si algo cambiaría, pero sabía que finalmente había dejado de pretender que el problema estaba en mi cabeza. Las siguientes semanas pasaron en relativa tranquilidad. Mi familia no llamó y yo no me acerqué a ellos. Me gradué de Portland State con James vitoreando desde la audiencia, tomé un trabajo de medio tiempo en una organización sin fines de lucro local para ahorrar dinero para mi mudanza a Boston, y empecé a investigar departamentos cerca de Harvard. James terminó mi regalo de graduación, una pintura hermosa del skyline de Portland al atardecer con pequeños detalles que capturaron todos nuestros lugares favoritos alrededor de la ciudad. Había pintado la lavandería donde nos conocimos, el café donde planeamos nuestros futuros, el puente que habíamos cruzado incontables veces durante conversaciones nocturnas sobre la vida y sueños y si alguna vez averiguaríamos cómo ser adultos. Algo para recordar de dónde vienes, dijo cuando me lo presentó. Y todos los que creyeron en ti desde el principio.
Lo colgué en mi departamento donde podía verlo desde mi escritorio. Un recordatorio de que tenía gente en mi vida que celebraba mis logros sin esperar nada a cambio. 3 semanas después de la fiesta de graduación cancelada de Jake, mi papá llamó. Alicia, necesitamos hablar. Ok, ¿puedes venir a casa este fin de semana? Hay algunas cosas que necesitamos discutir como familia. ¿Qué tipo de cosas? Es mejor tener esta conversación en persona. Casi dije que no automáticamente. El pensamiento de manejar 3 horas para sentarme en la sala perfecta de mis papás mientras me explicaban por qué estaba equivocada sobre todo se sentía agotador. Pero algo en el tono de mi papá me hizo reconsiderar. Sonaba cansado, incierto, nada como su yo confiado usual. Está bien, pero no me voy a quedar a dormir. Y no voy a proporcionar mano de obra gratuita para nada. ¿Entendido? El sábado por la mañana hice el viaje familiar a Belbue con una mezcla de terror y curiosidad. ¿Qué podrían posiblemente querer discutir que requiriera una reunión familiar? Estaban planeando cortarme financieramente, exigir una disculpa, poner ultimátum sobre mi comportamiento. Me estacioné en la entrada detrás del Mercedes de mi papá, notando que el BMW nuevo de Jake no estaba por ningún lado. Tal vez estaba fuera con amigos, o tal vez esta conversación iba a pasar sin él. Mi mamá contestó la puerta antes de que pudiera tocar, viéndose mayor de lo que recordaba. Su cabello usualmente perfecto estaba recogido en una cola de caballo simple y no llevaba maquillaje. Se veía como si hubiera estado llorando recientemente. Gracias por venir, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. La casa se sentía diferente de alguna manera, más silenciosa, menos pulida, como si la energía que usualmente zumbaba a través de ella hubiera sido bajada. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café y lo que parecían ser un montón de papeles financieros. Siéntate, cariño, dijo, señalando la silla de enfrente. Tenemos algunas cosas que decirte. Me senté cautelosamente, aceptando la taza de café que mi mamá me ofreció pero sin tomarla. Primero, empezó mi papá, queremos disculparnos por cómo manejamos la fiesta de graduación de Jake. Tenías razón, era injusto esperar que resolvieras nuestro problema a última hora sin compensación. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. Perdón, ¿qué? Estábamos equivocados, dijo mi mamá, sentándose junto a mi papá. Te pusimos en una posición imposible y luego te culpamos cuando no pudiste arreglarlo. ¿Por qué el cambio de opinión? Varias razones, dijo mi papá. Jake ha estado haciendo mucho thinking sobre lo que pasó y quería que entendiéramos algunas cosas sobre cómo funciona esta familia. Jake quería que entendieran, señaló algunos patrones en cómo te tratamos versus cómo lo tratamos a él. Patrones que nunca habíamos notado realmente antes. Mi mamá alcanzó un Kleenex de la caja en la mesa. Dijo que has sido la solucionadora de problemas de la familia desde que tuviste edad suficiente para resolver problemas y que hemos estado aprovechándonos de eso sin darnos cuenta. También dijo, continuó mi papá, que nunca le pedimos que sacrifique por ti de la manera que te pedimos que sacrifiques por él, y que cuando lo pensó no podía recordar una vez cuando celebramos tus logros con el mismo entusiasmo que mostramos por los suyos. Me quedé ahí mirando a mis papás, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Jake había abogado por mí. Jake, quien me había acusado de pensar que era demasiado buena para la familia, aparentemente había pasado las semanas desde nuestra pelea examinando la dinámica de nuestra familia y señalando las desigualdades a nuestros papás. También dijo algo más, agregó mi mamá en voz baja. Dijo que ha estado sintiéndose culpable toda su vida por recibir más atención y recursos, pero que nunca había hablado porque tenía miedo de perder lo que tenía. ¿Dónde está Jake ahora? Se mudó, dijo mi papá. 2 días después de su graduación, tomó su carro y sus ahorros y consiguió un departamento cerca de Vle con algunos amigos. Se mudó, dijo que necesitaba espacio para averiguar quién era sin ser el niño dorado. Sus palabras, no las nuestras. Me sentí como si estuviera en algún universo alternativo donde los miembros de mi familia habían desarrollado autoconciencia e inteligencia emocional de la noche a la mañana.
Hay algo más, dijo mi papá, deslizando el montón de papeles a través de la mesa hacia mí. Hemos estado viendo nuestras finanzas, tratando de entender por qué sentimos que no podíamos costear catering apropiado para la fiesta de Jake cuando acabábamos de comprarle un carro de $40,000. Miré hacia abajo a los papeles, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, documentos de préstamos. Estamos endeudados, Alicia, deuda significativa. El carro, los pagos de la casa, mantener las apariencias, hemos estado viviendo más allá de nuestros medios por años. ¿Qué tan significativa? Lo suficientemente significativa como para que tal vez tengamos que vender la casa, dijo mi mamá. Compramos a Jake ese carro con dinero que no teníamos porque queríamos darle un buen comienzo en la vida. Pero no podemos costear hacer lo mismo por ti. Miré los números en los papeles tratando de entender lo que estaba viendo. Mis papás, que siempre habían parecido tan financieramente seguros, tan exitosos, tan bien organizados, se estaban ahogando en deudas. ¿Por qué me están diciendo esto? Porque nos dimos cuenta de que parte de la razón por la que hemos esperado tanto de ti es que hemos estado contando con que no necesites apoyo financiero, dijo mi papá. Le dimos todo a Jake porque asumimos que encontrarías tu propio camino, lo cual hiciste brillantemente, pero eso no lo hace justo. También nos dimos cuenta, agregó mi mamá, de que hemos sido terribles en realmente celebrar tus logros porque estábamos tan enfocados en las luchas de Jake que dimos por hecho tus éxitos. La beca de Harvard, por ejemplo, dijo mi papá. Eso es un logro increíble, que cambia la vida, el tipo de cosa que debería haber sido la celebración más grande del año. Y lo tratamos como una nota al pie de la graduación de preparatoria de Jake. Me quedé ahí viendo a mis papás, realmente viéndolos por lo que se sintió como la primera vez en años. Se veían más pequeños de alguna manera, menos intimidantes, más humanos. Se veían como personas que habían cometido errores y estaban tratando de averiguar cómo arreglarlos. ¿Qué quieren de mí? Pregunté. Nada, dijo mi mamá inmediatamente. Queremos darte algo. No podemos darte $40,000 o una fiesta de graduación elegante, dijo mi papá. Pero podemos darte algo que podría ser más valioso, que es reconocimiento, respeto. El reconocimiento de que mereces ser celebrada y apoyada y valorada por quien eres, no solo por lo que puedes hacer por otras personas. Mi mamá se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. Estamos orgullosos de ti, Alicia, siempre hemos estado orgullosos de ti, pero hemos hecho un trabajo terrible de mostrarlo. Asumimos que porque eras tan capaz e independiente no necesitabas el mismo tipo de validación que Jake necesitaba. Pero todos necesitan validación, agregó mi papá. Todos necesitan sentirse vistos y valorados por su familia, te fallamos en ese aspecto y lo lamentamos. Sentí lágrimas empezando a formarse, pero no eran lágrimas de tristeza o frustración, eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de finalmente sentirme escuchada. Queremos hacerte una fiesta de graduación apropiada, dijo mi mamá, una celebración que realmente sea sobre ti y tus logros. Nada elegante, no podemos costear elegante ya, pero algo que muestre qué tan orgullosos estamos de todo lo que has logrado. Y queremos empezar de nuevo, dijo mi papá, con mejores límites, mejor comunicación y una relación más equitativa entre todos nosotros. Jake sugirió terapia familiar, agregó mi mamá, para ayudarnos a averiguar cómo ser una familia más saludable hacia adelante. Miré hacia abajo a nuestras manos unidas, luego de vuelta a las caras de mis papás. Se veían esperanzados pero inciertos, como si no estuvieran seguros de si aceptaría su disculpa o me alejaría completamente. Me gustaría eso, dije en voz baja. Todo eso, la fiesta, la terapia, el nuevo comienzo. En serio, la voz de mi mamá estaba llena de alivio. En serio, pero tengo algunas condiciones. Nómbralas. Primero, no más peticiones de última hora para mano de obra gratuita. Si necesitan ayuda con algo, pidan apropiadamente, denme aviso adecuado y acepten que podría decir que no. Acordado. Segundo, trato igual. Si Jake recibe apoyo financiero para algo, quiero la misma consideración. Si logro algo significativo, quiero el mismo nivel de celebración que Jake recibe. Absolutamente. Tercero, la terapia familiar no es negociable. Todos vamos, todos participamos y todos nos comprometemos a hacer el trabajo para cambiar estos patrones. Hecho. Y cuarto, dije viendo directamente a mi mamá,
Tienes que aprender a verme como una persona con mis propias necesidades y deseos, no solo como la responsable que maneja las cosas. Quiero que preguntes sobre mi vida, mis metas, mis desafíos, quiero que ofrezcas apoyo a veces en lugar de siempre esperar que yo lo proporcione. No sé cómo hacer eso, dijo mi mamá honestamente. Pero quiero aprender, entonces lo averiguaremos juntas. Mi papá se aclaró la garganta. Hay una cosa más, Jake quería que te diéramos esto. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en la letra desordenada de Jake. Adentro había una carta escrita a mano en papel de cuaderno. Alicia, lamento haber sido tan culero sobre todo. Tenías razón sobre las cosas familiares y estaba equivocado en culparte por problemas que no eran tu culpa. He estado pensando mucho sobre nuestra conversación y me di cuenta de que he estado celoso de ti toda mi vida. No porque recibas más atención, porque obviamente no la recibes, sino porque realmente eres buena en las cosas. Eres inteligente y capaz y resuelves cosas por tu cuenta. Siempre me he sentido como el hermano menor que la regó, que necesitaba ayuda y supervisión constante. Supongo que te resentía por ser todo lo que yo no era, pero esa no es tu culpa. No es tu culpa que necesitara más ayuda y no es tu culpa que mamá y papá me dieron más recursos. Merecías mejor de todos nosotros. Espero que podamos empezar de nuevo y ser hermanos reales en lugar de cualquier dinámica rara que teníamos antes. También estoy pagando por tu fiesta de graduación. Vendí algunas cosas y tomé turnos extra en el trabajo. Es lo menos que puedo hacer. Jake Pidon James me llamó. Me cae bien. Definitivamente deberías quedarte con ese. Leí la carta 2 veces, luego miré a mis papás. James le habló a Jake, aparentemente, dijo mi papá. Jake dijo que James fue muy educado pero muy claro sobre qué tan orgulloso estaba de ti y qué tan decepcionado estaba de cómo te habíamos estado tratando. También dijo, agregó mi mamá con una pequeña sonrisa, que cualquiera que no pudiera ver qué tan extraordinaria eres no merecía estar en tu vida. Sentí mi corazón hincharse con afecto por James, quien aparentemente se había nombrado mi defensor incluso cuando no sabía que necesitaba uno. Entonces, dijo mi papá, vamos a planear esta fiesta de graduación, vamos a planear esta fiesta de graduación. Y por primera vez en mi vida sentí que realmente era parte de mi familia en lugar de solo estar adyacente a ella. 2 semanas después tuvimos mi fiesta de graduación en el patio trasero de mis papás. Nada elegante, barbacoa y guarniciones potluck. Mesas plegables de la iglesia, platos de papel y vasos de plástico. Pero genuinamente se trataba de mí y mis logros. Mis papás habían impreso fotos mías a lo largo de la universidad, crearon un póster con mi carta de aceptación a Harvard e invitaron a mis profesores, mis compañeros de trabajo de la librería y todos los que habían sido parte de mi viaje. James vino, por supuesto, y encantó a toda mi familia con sus historias sobre nuestras aventuras y su orgullo obvio en mis logros. Jake también apareció, incómodo pero haciendo un esfuerzo para hablar con mis amigos y hacer preguntas sobre mis planes para posgrado. Pero la mejor parte fue ver a mis papás realmente celebrarme. Mi mamá dio un brindis sobre qué tan orgullosa estaba de mi determinación e inteligencia. Mi papá contó historias embarazosas sobre mis logros académicos de la infancia que aparentemente había estado guardando por años. Preguntaron a James sobre su arte, invitaron a mis profesores a compartir historias sobre mi trabajo y generalmente me trataron como la invitada de honor que debería haber sido todo el tiempo. Esto es lo que se siente. Le dije a James mientras nos sentábamos en el porche trasero, viendo a mi familia limpiar mientras discutían amigablemente sobre la mejor manera de doblar un mantel. Lo que se siente que, ser celebrada, ser vista, tener una familia que realmente actúa como si estuvieran orgullosos de ti. Mereces esto todos los días, dijo James chocando mi hombro con el suyo. No solo en ocasiones especiales. Lo sé. Estoy empezando a creer eso. Y lo estaba. Por primera vez en mi vida, estaba empezando a creer que merecía amor y celebración y apoyo, no por lo que podía hacer por otras personas, sino por quien era. Estaba empezando a entender que mis logros valían la pena celebrar, que mis necesidades valían la pena considerar, que mis límites valían la pena respetar. Había tomado una crisis y varias conversaciones difíciles y la amenaza de perdernos completamente, pero mi familia finalmente estaba aprendiendo a verme. Realmente verme.
Y yo estaba aprendiendo a verme a mí misma de la manera que James siempre me había visto, como alguien digna de amor, respeto y celebración, exactamente como era. Si llegaste hasta aquí en mi historia, probablemente te estés preguntando cuál es el punto de todo esto. ¿Por qué compartí este drama familiar profundamente personal con miles de extraños en Internet? ¿Qué espero que saques de escuchar sobre mi viaje de hija invisible a estudiante de posgrado de Harvard? La verdad es que estoy compartiendo esto porque sé que no estoy sola. Sé que hay otros ahí afuera que se han sentido invisibles en sus propias familias, que han sido esperados a ser el responsable mientras ven a alguien más ser celebrado por sus logros. Sé que hay personas que se han doblado en pretzels tratando de ganar amor y aprobación de personas que deberían haberlo dado libremente. Si ese eres tú, quiero que sepas que tus sentimientos son válidos. No eres egoísta por querer reconocimiento. No eres demandante por esperar trato igual. No estás equivocado por poner límites, incluso con miembros de familia que no les gustan esos límites. También quiero que sepas que a veces las familias pueden cambiar. No siempre, y no sin mucho trabajo, pero a veces. Mi familia está lejos de ser perfecta, todavía caemos en patrones viejos a veces. Y la terapia familiar es un proceso continuo, no una solución rápida. Pero estuvieron dispuestos a mirar su comportamiento, reconocer sus errores y comprometerse a hacerlo mejor. No todas las familias son capaces de ese tipo de crecimiento, pero la mía sí, y la tuya podría ser también. Pero aquí está la cosa más importante que aprendí. No necesitas la aprobación de tu familia para ser digno de amor y celebración. James vio mi valor mucho antes de que mis papás aprendieran a reconocerlo. Mis profesores reconocieron mi potencial cuando mi familia estaba demasiado distraída para notarlo. Harvard me ofreció una beca basada en mis méritos, no en si mi familia pensaba que merecía reconocimiento. Tu valor no está determinado por qué también tu familia te celebra. Tus logros no se vuelven menos significativos porque las personas que deberían estar más orgullosas de ti fallan en aparecer. Tus límites no se vuelven menos importantes porque miembros de familia te hagan sentir culpable por tenerlos. Me voy a Harvard en el otoño con una beca completa, un sentido claro de mi propio valor y una familia que está aprendiendo a verme como soy en lugar de como necesitan que sea. También llevo a James, quien entró a un programa de arte de posgrado en MIT y estará justo del otro lado del río, continuando pintando mi vida en colores que no sabía que existían. Pero más importante, llevo el conocimiento de que no tengo que ganar amor a través de la perfección, que no tengo que sacrificar mis propias necesidades para ser digna de cuidado, y que ser vista y celebrada por quien soy no es mucho pedir de las personas que dicen amarme. Si estás luchando con dinámicas familiares similares, por favor sabe que no estás solo. Si eres el responsable que está cansado de ser tomado por hecho, no te lo estás imaginando. Si estás logrando cosas increíbles mientras te sientes invisible, tus logros importan sin importar quién los note. Mereces ser celebrado. Mereces que tus límites sean respetados. Mereces ser valorado por quien eres, no solo por lo que puedes hacer por otras personas. Y si tu familia no puede o no quiere proporcionar ese reconocimiento, no te hace menos merecedor de él. Solo significa que necesitas construir tu propia familia de personas que vean tu valor, personas como James que celebran tus victorias y apoyan tus sueños y te recuerdan de tu valor cuando lo olvidas. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo, por favor déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo. Comparte tus propias experiencias con dinámicas familiares, logros y aprender a valorarte a ti mismo. Suscríbete si quieres seguir mi viaje mientras empiezo posgrado y continúo construyendo una vida donde soy valorada por exactamente quien soy. Y recuerda, eres suficiente exactamente como eres. Tus logros importan. Tus límites importan. Tú importas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, ni siquiera familia.